Ujú. La idea es hacer un recorrido rápido por algunas modalidades de las intervenciones urbanísticas en la actualidad. Esto está basado en un libro de Joan Busquets y Felipe Correa, del 2006, ya tiene algunos años el libro, que se llama 10 líneas, Cities 10 Lines, donde los autores exponen 10 corrientes, 10 formas de intervención que ellos entienden que ellos entienden que son formas de intervención que resumen las orientaciones urbanísticas contemporáneas. Básicamente son categorías, ¿no? Categorías de intervenciones urbanísticas que sirven para clasificar los distintos tipos de proyectos y planes urbanísticos que predominan en la actualidad. Como toda categoría siempre es, como toda categorización siempre es cuestionable, siempre es posible decir, bueno, estaría faltando una categoría más, o hay categorías que a lo mejor se superponen y podrían fusionarse en una sola. Eh, Nosotros acá tratamos de respetar esas 10 categorías que proponen Busquets y Correa, pero por supuesto, y cada una de estas, de los ejemplos incluso, que algunos los seleccionamos nosotros, otros son de los autores del libro, los ejemplos que ilustran cada una de las categorías, también algunos podrían ser intercambiables, algunos podría decir, este ejemplo podría estar en otra categoría, en otro tipo de intervención de las que proponen los autores. Siempre estas cuestiones, a veces los límites son difusos. No obstante, nos parece que esto puede ser interesante para tirar ideas en función del ejercicio que ustedes están haciendo en este momento en Casilda. Se van a dar cuenta que hay algunas categorías que a lo mejor no tienen mucha aplicación al caso en el que ustedes están trabajando, y hay otras categorías de donde se pueden extraer algunas ideas, se puede extraer alguna inspiración específica. Pero bueno, vamos a arrancar. La primera categoría de la que hablan los autores, ellos la llaman gestos sintéticos, ¿no? Son obras de alto perfil, claramente delimitadas, o sea, estamos hablando prácticamente de obras arquitectónicas, de escala edilicia, más que de planes urbanos que abarcan toda una ciudad, pero sí ellos dicen que son proyectos que a partir de la espectacularidad, del alto impacto, desencadenan procesos de revitalización urbana. Casi que podríamos estar hablando de lo que muchas veces se suele hablar como derrame, ¿no? O sea, se inicia una acción y a partir de ahí se va generando una suerte de efecto dominó, casi en el entorno. Un proyecto de arquitectura que logra transformar fuertemente el entorno, como el que vemos en esta imagen acá, que obviamente no es una obra de arquitectura, pero es esta especie de plato volador, en este caso un barco, con una escala importante, y podríamos decir casi fuera de escala con respecto al entorno urbano, que se ve fuertemente transformado por la aparición de este aparato. Un ejemplo podría ser el caso del Centro Pompidou, el Centro Cultural en París, de la década del 70, que no solamente logra transformar su entorno, sino que se ha transformado casi en un referente a nivel internacional de la ciudad de París, uno de los tantos referentes a nivel global que tiene la ciudad de París, ¿no? Eh, Está plagada de este tipo de monumentos que son grandes atractores, por otro lado.
Ahí vemos en el círculo amarillo la ubicación del Centro Pompidou, en el centro de París. Son imágenes que muestran lo que era el área del Centro Pompidou antes de su construcción. Era un vacío urbano, recordarán el teórico que dimos sobre vacíos urbanos, bueno, podría entrar prácticamente en esa categoría. Era un espacio que había quedado como congelado en el tiempo, un poco por fuera, o desfasado con respecto a las dinámicas que caracterizaban el desarrollo de París en aquel entonces, y era utilizado como un gran lugar de estacionamiento. Pueden apreciar también en la imagen de la derecha cómo el tejido estaba bastante deteriorado alrededor, que es algo que suele ocurrir en estos entornos que se transforman casi en una suerte de tierra de nadie a veces, de una baja cualificación urbana, a pesar de estar en pleno centro de la ciudad de París. En un momento comienza la construcción del centro, el centro se lo encargó el gobierno de Francia, si mal no recuerdo, sí, fue producto de un concurso internacional que lo ganaron los arquitectos Renzo Piano, Richard Rogers y Gianfranco Franchini, y se inicia la construcción, que no estuvo exenta de polémicas. Muchas veces estos grandes platos voladores que a veces aparecen en una ciudad, y en este caso en una ciudad que encima se conserva casi con una lógica museística, como es el caso de París, a diferencia de Londres, suelen generar polémica en el entorno, ¿no? En los diarios aparecían estas notas ya no al Centro Pompidou, y la polémica tenía que ver con esto, con una cuestión también estética, ¿no? La aparición de este artefacto con un claro aspecto futurista, sobre todo para la época. Piensen que estamos hablando de mediados de la década del 70, una arquitectura que hace referencia a la industria, básicamente, y con una imagen que por lo menos en aquel entonces no se condecía con la imagen institucional que solía tener un museo, que es básicamente de lo que estamos hablando, un centro cultural que funciona principalmente como un museo y también como receptáculo de otro tipo de actividades culturales. Pero este impacto, alto impacto que logra a partir del contraste con lo que es el paisaje urbano tradicional, suele generar una visión crítica por parte de los habitantes de la ciudad e incluso de los arquitectos. Hay que decir que esta es una obra altamente, sería formalista. No se piense que todo el manojo de cañerías que ven ahí tienen una función. Se recurre a una imagen de industria o de instalaciones, a una imagen técnica, pero muchos de estos caños que vemos ahí no cumplen ninguna función más allá de una función meramente estética. Acá vemos una imagen aérea del centro. Es una imagen actual. Obviamente la aparición de esta obra logra también transformar el entorno inmediato. Se produce realmente ese efecto de derrame y de influencia en el entorno. Esta es una imagen tomada ayer desde el Street View, para ver cómo se modifica el entorno y cómo una obra puede generar una sinergia, ¿no? Una serie de actividades, puede promover la aparición de determinadas actividades, en este caso comercios, bares, en las plantas bajas del tejido circundante. Es un gran atractor que genera un impacto en el entorno. Recuerden que es lo que a nosotros más nos importa en una asignatura como esta, no la obra en sí, sino el impacto que puede generar a nivel urbanístico, en distintas escalas, en este caso en la escala micro,
pero también, como decía antes, en la escala macro, porque el Centro Pompidou se transforma en un referente, en otro de los referentes de la ciudad de París a escala internacional. Otro proyecto, que es el que utilizan los autores en el libro, más cercano en el tiempo, es el del Museo Guggenheim en la ciudad de Bilbao, en España, del arquitecto Frank Gehry, en la década del 90. Si recuerdan la imagen con la que abrimos esta categoría, tiene mucha semejanza con esto, ¿no? Parece un barco, y de hecho está hecho con material eh, típico de la construcción de barcos, de la construcción naval. Bilbao era una ciudad donde había astilleros, y obviamente esto no le pasó desapercibido a Frank Gehry, y para el diseño de esta obra se tuvo que recurrir en aquel entonces a un software que se usaba para diseñar barcos, porque los software de arquitectura no podían traducir en planos legibles las formas con las que estaba trabajando Gehry. Es una obra de una alta complejidad, sobre todo en el exterior. En el interior es bastante más sencilla, podríamos decir. Pero es una obra que va cambiando incluso de fachada a medida que uno la va circundando. Si uno le da una vuelta al Museo Gehry, se va a dar cuenta que es como, parecerían muchos edificios distintos al mismo tiempo. Y logra un alto impacto. En este caso, un impacto para la ciudad incluso mucho mayor que el caso del Centro Pompidou de algunas décadas antes, ¿no? Porque lo que hizo este museo fue prácticamente colocar a Bilbao dentro del circuito de ciudades turísticas a nivel internacional. Hasta antes de la construcción del Museo Guggenheim, casi nadie iba a Bilbao por turismo. Era una ciudad industrial, podríamos decir una ciudad gris, que no tenía ningún atractivo particular, por lo menos para un turista, y a partir de la inauguración del museo, la ciudad empieza a formar parte de un circuito muy lucrativo en términos económicos. Esta sucesión de imágenes nos muestra lo que era el entorno. A la izquierda vemos lo que era un área industrial sobre la ría, que termina desembocando en el océano, la ciudad de Bilbao, y cómo se va transformando con el tiempo. Vemos que en realidad lo que se construye no es solamente el museo, vemos acá, sino en realidad se produce una transformación integral. Hay un gran proyecto urbano que implica también la construcción de espacios públicos. Acá vemos una torre. Pero lo interesante del proyecto es cómo se acomoda a las infraestructuras existentes, ¿sí? Como las infraestructuras de movilidad. Y esto es parte, acá vemos un acercamiento un poco más claro. Toda la ría que atravesaba la ciudad de Bilbao estaba cerrada al uso público porque estaba ocupada con instalaciones productivas de este tipo, astilleros y distintos tipos de industrias. Lo que pasa es que hubo un plan, que era la ciudad de Bilbao en la década del 70, en la ciudad se propuso un plan estratégico que apuntaba a la liberación de todo el frente sobre la ría. La idea era trasladar el puerto, construir un nuevo puerto en la desembocadura de la ría, en el océano, limpiar el río de toda la contaminación producto de la actividad industrial, proponer un nuevo sistema que acá vemos en rojo, de metro. Es un plan estratégico que abarca toda la ciudad en su escala metropolitana, y a partir del cual se iban generando, como vemos acá en verde arriba, distintas áreas específicas de intervención. Estaban sujetos a veces a concursos o a veces a contrataciones directas. Se conformó un consorcio público-privado, creo que se llamaba Bilbao Ría 2000, y a partir de ahí se iban gestionando
los distintos proyectos para recuperar la ría, o mejor dicho, para incorporar la ría al uso público. Algo no muy distinto, si se quiere, a lo que fue la reconfiguración de la costa central en la ciudad de Rosario, que estaba ocupada por el puerto se trasladó hacia el sur y todo eso se fue reconvirtiendo y transformando en una sucesión de distintos espacios públicos, parques, un centro cultural, etc. Acá vemos otra imagen aérea del museo. Lo que yo decía antes, fíjense cómo el museo pasa por debajo de este viaducto que atraviesa la ría y lo incorpora a su diseño. Es una obra de alto impacto, pero que tiene un diálogo, está diseñada para dialogar con el entorno. La fachada que da a la ría es totalmente distinta que la fachada que da acá a la ciudad decimonónica. La ciudad histórica medieval está del otro lado de la ría, acá no la vemos. Esta foto de alguna manera está tomada desde la ciudad medieval. Otro caso que creo que ya hemos mostrado es el de, y más cercano en el tiempo, también en España, en la ciudad de Sevilla, es el de Metropol Parasol, de Jürgen Meyer, ya de este siglo. Las imágenes que estamos viendo acá son de principios del siglo XX, de lo que era el mercado de la Encarnación en la ciudad de Sevilla. Se llamaba de la Encarnación por la cercanía a un convento, era el convento de la Encarnación, que era un mercado de abasto, ¿no? También la gente iba a comprar, era de mayoristas y minoristas, donde uno iba a comprar alimentos, básicamente, ¿no? Frutas, carne, etcétera, y que funcionaba desde el siglo XIX, desde 1832. Era el gran mercado de la ciudad. A partir de la década del 60, por el estado ruinoso que tenían algunas de las construcciones, empezó una demolición parcial y una reconversión. También empezó a decaer en el uso del mercado, y finalmente en 1973 se termina de demoler todo el mercado de la Encarnación, y al igual que pasó con el entorno del Centro Pompidou en París, se transformó en un gran estacionamiento de la ciudad, provocando también cierto decaimiento en el entorno inmediato. Todo ese movimiento de personas, esa vitalidad que generaba el mercado en su entorno inmediato, empezó a desaparecer, empezó a menguar. En el 2004, el Ayuntamiento de Sevilla convoca a un concurso internacional para retransformar, o mejor dicho, para transformar ese entorno degradado, que es ganado por el estudio del arquitecto Jürgen Meyer. Esta es una de las láminas de la propuesta ganadora. En 2006 empieza la construcción y en 2011 se inaugura esto. Es interesante, si ustedes buscan en YouTube, es interesante recorrer un poco el desarrollo de esta obra, que es de madera. Conserva el mercado abajo. Acá vemos otra imagen, acá. En la plataforma que ven acá, aquí abajo, en el basamento, abajo sigue funcionando el mercado, sobre el cual, en cuya azotea se desarrolla una terraza, y después uno puede subir, como veíamos en la imagen anterior, hay unas pasarelas, y esto inaugura también nuevos puntos de vista sobre la ciudad. Creo que en la actualidad el nombre popular que le pusieron la gente de Sevilla son los hongos, porque obviamente hay una idea orgánica de que esto tenga una imagen de grandes setas, ¿no?, sobre la ciudad. Y la idea es generar este impacto y este contraste con el entorno, que obviamente se logra. Yo decía antes que es interesante buscar en YouTube porque hay reportajes
que les hacen a los vecinos en el momento de construcción y todos están en contra, como suele ocurrir, hasta el momento de la inauguración, porque cuando comienza la inauguración empiezan a aparecer turistas, empieza a generarse vitalidad en el entorno, empiezan a mejorar las ventas de los comercios cercanos y a partir de ese momento por lo menos casi todas las declaraciones de los vecinos son de aprobación de la obra. Lo que se intentó buscar, no sé si se logró totalmente, generar esa especie de efecto derrame, ¿no? Esto es el centro histórico de la ciudad de Sevilla, se genera un entorno de mucha vitalidad en torno a la catedral, a la Giralda y al Alcázar. Hay otro entorno no de tanta vitalidad, pero sí importante alrededor de la Plaza de España, que muchos conocerán deformada porque se usó como escenario de una de las películas de la saga de la Guerra de las Galaxias. Había otro entorno importante alrededor del Museo de la Macarena, y en el medio quedaba todo este entorno degradado, o más o menos degradado, pero de baja vitalidad, en el entorno de lo que había sido el mercado de la Encarnación. La idea es generar otro foco que se incorpore al circuito turístico de una ciudad como Sevilla. Y como un caso que potencialmente quizá podría homologarse, si es que se hace, es el del Puerto de la Música, que ustedes saben que la nueva localización propuesta es en la ciudad de Granadero Baigorria, en lo que es la cabecera de la conexión Rosario-Victoria, y probablemente, esto es siempre a veces prueba y error, probablemente si se hace genere una situación parecida. Obviamente parece un plato volador en este caso llegado desde la década del 60, ¿no? Porque es una arquitectura como corresponde a un arquitecto como Niemeyer, una arquitectura futurista, pero futurista del pasado. Remite esas imágenes de esa típica arquitectura de la década del 60, eh, pero probablemente si se hace tenga un impacto parecido y genere sirva para generar una sinergia de reconfiguración de todo un entorno, ¿no? Acompañado obviamente de otros proyectos. Probablemente si esta obra se hiciese en el emplazamiento que estaba propuesto originalmente, frente a la ciudad universitaria, seguramente tendría un menor impacto. No en lo que se refiere al uso, pero es un entorno más consolidado y aparte estaría rodeada de puerto, estaría rodeada también por un parque ya consolidado como el Parque Urquiza y por tierra fiscal, que es la del CUR, la de la ciudad universitaria. Eh, Aquí se implantaría en un entorno que está pidiendo de alguna manera una intervención y hay propuestas, obviamente, para cambiar ese entorno, que probablemente podría llegar a meterse dentro de esta categoría si es que se hace. Hay otra categoría que proponen los autores, que es lo que ellos llaman suelos multiplicados, que se basan en la reconversión y reutilización de grandes infraestructuras, apuestan a la alta densidad edilicia y de usos, y las nuevas condiciones establecen la reestructuración del tejido circundante. Acá la idea es, como lo dice el título, multiplicar el uso, ¿eh? Como vemos a nivel metafórico en la portada de este disco clásico de los Stones, de esta idea de capas con distintas actividades o distintas funciones que se van superponiendo en el espacio. Lo que se intenta es generar complejidad, intensificar la complejidad urbana en un determinado punto de la ciudad. En la imagen se ve una torta, un neumático, el cuadrante de un reloj, una película y finalmente el disco, ¿no? Generar complejidad, superposición de actividades. El ejemplo que utilizan los autores para ilustrar esta categoría es el caso del Centro Internacional de Negocios,
proyectado por la oficina de Rem Koolhaas en la ciudad de Lille, en Francia. Esta obra fue resultado de un proyecto ambicioso, que era el de unir Francia con Inglaterra, con un túnel por el Canal de la Mancha. Cuando se estudiaran las distintas posibilidades para la conexión, lo que se vio es que convenía salir desde una estación que ya existía, que estaba en la ciudad de Lille, que además reposicionaba la ciudad de Lille como nodo de una triangulación importante a nivel de lo que es Europa, ¿no? La ciudad de París, la ciudad de Londres y la ciudad de Bruselas, que es el centro financiero de la Unión Europea. La idea era que de Lille se le diese el túnel que me iba a conectar finalmente con Londres. No encontré una imagen mejor de Lille antes de la intervención, pero acá vemos lo que era la ciudadela histórica de la ciudad de Lille, las distintas expansiones a partir del casco histórico, del casco medieval, y lo que se ve acá manchado en rojo es el sector ferroviario, ¿no? Donde estaba la estación de tren y donde se pensaba realizar este proyecto. Y además era un área que, al estar atravesada por vías ferroviarias, dividía lo que era la ciudad histórica y la separaba, la ciudad histórica, de las sucesivas ampliaciones de la ciudad. Era una gran barrera urbana. Acá vemos una imagen de lo que era antes de la intervención. Un conjunto de grandes infraestructuras de la movilidad. Acá vemos la llegada de los trenes, la estación, estos viaductos, estos grandes conectores vehiculares que separan sectores urbanos. Lo que propone Koolhaas es transformar ese lugar en un gran atractor de la ciudad. Y él dice, bueno, hay dos posibilidades. Frente a una barrera, como vemos acá a la izquierda, uno puede intentar saltarla para unir sectores urbanos fragmentados, o lo que uno puede intentar hacer es transformar esa gran barrera en un gran nodo que atraiga, y de esa manera resolver la costura entre sectores urbanos separados, que es lo que intenta hacer. Y acá lo importante es lo programático. En realidad no es una obra de arquitectura, sino que es un conjunto de grandes edificios, algunos proyectados por el estudio de Koolhaas, otros no, pero lo que ellos proponen es una superposición de actividades, un programa de actividades que atraigan inversores y que atraigan usuarios. La renovación de la estación, desde donde uno puede ir a París, puede ir a Bruselas o directamente a través del túnel llegar hasta Londres. Centros comerciales, viviendas y oficinas. Lo que se trata es de generar complejidad urbana. Un caso más humilde, pero que podría ser homologable quizás, es el de nuestro Parque de España, del arquitecto Oriol Bohigas, de la década del 90. Esta es una imagen que nos muestra lo que era el sector antes, ¿no? Era una vieja infraestructura portuaria con la barranca. Acá vemos las entradas de los túneles. Todo esto en un área productiva cerrada al uso público. Lo que hizo el estudio de Oriol Bohigas es abrirla, construir un edificio paralelo a la barranca, en realidad son dos edificios, ¿no? Pero pegados a la barranca, de alguna manera parecerían extender la barranca y generar una especie de geografía nueva, ¿no? Desde la cual yo puedo ir bajando por estas escalinatas hasta acceder a la parte baja de la ciudad. Lo que se trata de hacer es unir
la parte alta de la costa con la parte baja y generar nuevas actividades. Digo, obviamente no con el nivel de complejidad y de la magnitud del caso que veíamos antes, pero sí nuevas actividades. Hay infraestructuras de la movilidad que quedan en esta gran envolvente, que es el Parque de España, y distintos usos. Salas para exposiciones, aulas para charlas, conferencias, un teatro, hay una escuela también, y acá vemos el patio de la escuela, esta imagen tan rosiana, tan de la época, y una sucesión de distintos tipos de espacios abiertos, ¿no? Espacios privados o semi-privados, como pueden ser este anfiteatro que está por encima del complejo, pero cerrado, y una sucesión de espacios públicos diversa bajo Barranca. Otro proyecto, también de menor complejidad que el que veíamos antes, pero que es interesante, en un entorno que podría ser homologable al entorno original del Parque de España, el Olympic Sculpture Park, parque de esculturas del estudio de Weiss y Manfredi en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos. También en un área principalmente ferroviaria y de uso portuario, de usos productivos, cerrada al acceso público en la ciudad de Seattle. Acá vemos a la izquierda un edificio escalonado, que si mal no recuerdo es un hotel, debajo del cual pasa una autopista, que la vemos acá. Esta autopista no muere acá, pasa por debajo del edificio. Pero acá vemos una tierra de nadie, ¿no? Otro gran vacío urbano que se armaba entre el tejido consolidado y el agua y la costa. La idea es multiplicar el suelo urbano por encima de ese espacio y por encima de esas infraestructuras, ¿no? Saltarlas y proponer actividades. Acá vemos una planta del proyecto de Weiss y Manfredi, vemos el ferrocarril que corre paralelo a la costa, que queda por debajo de la intervención, y acá vemos la autopista, que también queda cubierta por estas nuevas capas de metros cuadrados que se van como un hojaldre, ¿no? Se van superponiendo y finalmente la autopista pasa por debajo del hotel. Pero la gente puede pasar por aquí arriba y acceder hasta a la costa. Son distintas capas con distintas actividades, principalmente acá de carácter espacios verdes, recreativos, y también un museo de esculturas al aire libre y también con algunas partes cerradas, pero que incorporan esas infraestructuras de la movilidad del tren, la autopista preexistente, se propone una línea de trolebuses sobre la costanera, que la vemos acá, de amarillo. Y esta es una imagen del proyecto en la actualidad. Se multiplica el suelo urbano. Esta imagen bastante espectacular acá. ¿No? Uno puede venir desde la ciudad e ir cruzando por estas grandes infraestructuras y acá bajando hasta llegar a la costanera. En el otro extremo, los autores proponen otra categoría que llaman maniobras tácticas, que hace alusión a proyectos que apuntan a reducir la intervención a la mínima expresión posible. Lo que se busca acá es el silencio. Ustedes muchas veces habrán escuchado esta metáfora de decir, bueno, vamos a hacer acupuntura urbana. Bueno, la idea es esto, son intervenciones que intentan hacer el menor ruido posible, ¿no? Como la acupuntura. Transformar el entorno, pero de una manera que sea lo menos invasiva posible.
El ejemplo que usan los autores para ilustrar este tipo de intervención es la Quinta da Malagueira de Álvaro Siza en la ciudad de Évora, en Portugal, proyectado entre la década del 70 y la década del 90, proyectado y construido entre la década del 70 y la década del 90. Era un barrio que se propone como casi como una extensión de la ciudad de Évora. Lo que vemos acá a la izquierda es el barrio, un conjunto residencial en la periferia de la ciudad, que en realidad forma parte de un entorno periférico que estaba plagado por grandes o distintos conjuntos residenciales, ¿no? Torres, es como un área periférica regada de Fonavis, podríamos decir, pero también de conjuntos de menor escala. Lo que intenta hacer Álvaro Siza es proponer una intervención que se mimetice con el entorno, ¿no? Que se mimetice, que sea lo más silenciosa posible, que no genere un alto impacto. Y propone un barrio organizado en distintos sectores o distintos vecindarios que se van estructurando a partir de estas líneas que vemos aquí, que son un acueducto. La principal red de distribución de agua, esta infraestructura va sirviendo también como el elemento que organiza el barrio. Y se proponen también distintas tipologías de viviendas. Esta es una imagen aérea de los distintos sectores del barrio. Y acá vemos, por ejemplo, acá se ve esta línea que se ve aquí, por donde yo estoy señalando con el cursor, es el acueducto. Acá también vemos otras líneas del acueducto que sirven como, utilizando la terminología rosiana, casi como el elemento primario, ¿no? Que uno ve y que organiza la ciudad. En realidad, lo que hace Álvaro Siza es tomar un motivo típico de muchas ciudades portuguesas o de muchas ciudades europeas en donde los romanos construyeron en su momento acueductos en la antigüedad, y que estos acueductos a veces generalmente no están en funcionamiento. Bueno, el más famoso de todos en Segovia, en España, todavía funciona, pero se transforma en un gran mojón, ¿no? En un elemento de referencia del paisaje urbano y que se va superponiendo al tejido residencial. Esta es una foto de la ciudad de Évora. Bueno, él reproduce esta idea con un lenguaje moderno, ¿no? Vemos el tejido residencial en blanco y el acueducto, que en vez de soterrarlo, lo hace elevado para que se transforme en este elemento de referencia, que va recorriendo toda la ciudad como un gran monumento. Acá vemos esta imagen interesante. La escala y la vitalidad típica de un barrio, una escala barrial, no un área céntrica, no un área comercial, pero vemos a lo lejos el acueducto que va pasando como elemento de referencia. Áreas comerciales. Hay algunos reportajes que también se pueden encontrar en YouTube a Álvaro Siza, donde él va explicando un poco cómo fue el proceso. Y la idea era también no resolver todo. Él lo que explica es que lo más difícil en un entorno urbano es generar lo que solamente puede generar el paso del tiempo en la ciudad, ¿no? Las ciudades se van construyendo lentamente, paulatinamente, en el tiempo, como fruto de distintas actividades, distintas intervenciones individuales, y el problema que él ve en muchos grandes conjuntos habitacionales es que intentan resolver la totalidad en un solo momento, ¿no? Se intenta proyectar la totalidad. Acá lo que se hizo fue ir trabajando en el tiempo y dejar algunos espacios como estos locales comerciales un poco abiertos, ¿no? Dejar que la ciudad vaya desarrollándose lentamente para generar esa vitalidad. Dentro de este tipo de intervenciones podríamos
mencionar casos como los de algunos proyectos del programa Favela Bairro en Río de Janeiro, en este caso la favela Fugá Campiño de Jorge Jauregui, Brasil. En realidad lo que se hace es relevar y regularizar el tejido residencial irregular de la favela, que acá lo vemos pintado con este color crema, beige, y proponer algunas intervenciones mínimas, como equipamientos públicos, aperturas de nuevas calles en la favela, sin alterar la estructura del entorno. Sabemos, equipamientos públicos que se van ubicando adentro de la favela, de este entorno, e intentan recualificarlo. Espacios deportivos, etc. También son intervenciones de acupuntura urbana. No alteran el entorno, no alteran la estructura, son silenciosas, pero sí, podríamos decir, la alteran de una manera más sutil. No generan un alto impacto. También a veces pueden ser intervención, es un tipo de intervención que puede ser interesante cuando uno se enfrenta a entornos naturales, ¿no? Y no los quiere alterar. Otro tipo de intervención de la que hablan los autores es lo que se llaman superficies reconfiguradas. Es la reestructuración de pequeños espacios abiertos, se promueven valores urbanos revitalizando estos espacios sin los costos de las grandes operaciones de reestructuración. La idea es, son intervenciones que podríamos decir superficiales no en el mal sentido, sino que trabajan únicamente sobre la piel, pero a partir de una intervención mínima, como lo muestra la imagen acá de estas máscaras que hacía Saul Steinberg, ¿no? Se cambia el carácter. Esta gente tan formalmente vestida, simplemente con una careta hecha con bolsas de papel, cambia totalmente el carácter de la persona. Se transforman en un trío jocoso, lo que de otra manera sería un trío muy formal y muy serio. El ejemplo que utiliza Busquets para hablar, ilustrar esta categoría, es el caso de la Schouwburgplein en Rotterdam, la plaza del teatro. Esta es una imagen de la ciudad de Rotterdam, inmediatamente después de los bombardeos a los que estuvo sujeta por parte de Alemania, del ejército alemán, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Como vemos, grandes porciones del centro de la ciudad quedaron arrasadas, literalmente, desapareció prácticamente la ciudad. La plaza que a nosotros nos interesa debe estar más o menos por acá. No consigo ubicarla muy bien, pero está en ese entorno. Después de la guerra se inicia el proceso de reconstrucción de Rotterdam. Estas son distintas perspectivas que muestran lo que iba a ser la Schouwburgplein, la plaza del teatro, con distintas opciones. Esto es del plan de 1946 de reconstrucción de Rotterdam. No se hizo nada, se hicieron algunos edificios, se construyó un teatro, se construyeron equipamientos, se regeneró el tejido, pero la plaza durante varias décadas simplemente era un vacío urbano utilizado por las personas, por la gente. En la década del 60 se decide construir un gran estacionamiento subterráneo por debajo de esa plaza que era un vacío urbano. Acá vemos el teatro, el edificio del teatro, y se inician las obras para construir un gran estacionamiento subterráneo. Y finalmente, sobre el estacionamiento, se construyen algunas fuentes, algunas piletas, y queda este paisaje urbano, este gran vacío urbano, típico de lo que es la arquitectura moderna tardía, ¿no? Lo que eran las últimas expresiones del movimiento moderno. Estos vacíos
más o menos informes, un tanto desoladores, que son lo contrario a todo aquello que promueve hoy en día un arquitecto, por ejemplo, como Jan Gehl, esta idea de la escala humana, ¿no? Acá la gente se sentía un poco perdida, lo cual no quiere decir que fuera un espacio que no fuera utilizado, porque cuando el tiempo, el clima lo permitía, era un espacio muy, muy concurrido para usar las piletas. Ya vemos otra imagen. Esto en 1969. Aún así, era un espacio, más allá de esta utilización intensiva que se hacía en el verano, era un espacio no muy, podríamos decir, no apropiado en términos afectivos por la población de Rotterdam. Un espacio constantemente criticado como un gran vacío, con poco carácter y de una escala que lo hacía poco atractivo. En 1973, un periódico, que no lo voy a decir porque el holandés es un idioma muy difícil de pronunciar, periódico que ya no existe más, convoca a una especie no de concurso, sino hace un llamamiento, lo que dice acá esto en holandés es, esta plaza aún no está terminada. Esa era la imagen que tenían los habitantes de Rotterdam, de la Schouwburgplein. Esta plaza aún no está terminada. ¿Vas a ayudar? Piensa, es tu plaza. Convocan a los lectores a tirar ideas para reconfigurar la plaza. Se suceden a través del ayuntamiento de Rotterdam una serie de llamados a concursos que nunca se terminaron de construir. Esta es una propuesta de Hermann Hertzberger de 1977 para la plaza, construyendo un nuevo teatro. Y finalmente, en la década del 90, se llama a un concurso cerrado que gana el estudio West 8, comandado por el arquitecto paisajista Adrian Goes, para la renovación de la plaza. Y lo que hace es con West 8, es proponer una intervención mínima. Para nosotros, para nuestro contexto sería carísimo, pero para el contexto de los Países Bajos no lo es. Y en realidad se inician las obras, se construye un complejo de cines, y lo que se van haciendo es superponer capas que son como losas, pero de materiales livianos, sobre el estacionamiento. Acá vemos garage, los estacionamientos subterráneos y distintas capas que van a conformar esta plaza, con una estructura en seco, liviana. Acá vemos los estacionamientos abajo, que quedaron, y lo que es la plaza, hecha con materiales metálicos, un recubrimiento solados metálicos o de madera. Se recurre por eso, una construcción liviana para no recurrir al hormigón, y se eleva un poco el nivel de la plaza. La plaza pasa a estar a una altura aproximada, pónganle de 70, 80 centímetros con respecto al nivel cero. La idea es trabajar la plaza como si fuera un escenario, por eso. Es como caminar sobre un escenario. Está un poco sobrelevada, y cuando uno va caminando va sintiendo el golpeteo de los pasos sobre una superficie, como podrían ser el entablonado de un escenario tradicional en un teatro. Y además se proponen estas lámparas, estas grandes luminarias, que tratan de remedar las grúas típicas de una ciudad portuaria. Si uno les pone unas monedas a esas luminarias, puede cambiar la posición incluso. Imágenes. Aparecen estos típicos chorros que salen del piso para que los chicos puedan refrescarse en verano.
Y la idea es eso, es construir un escenario donde la gente se muestre. Se realizan distintas actividades, clases de gimnasia, eventualmente ferias, pero más allá de que es una obra que generó vitalidad, pero también divisoria con respecto a la opinión de los usuarios, ¿no? Hay gente que estaba muy contenta con la intervención de Adrián Guess y otra gente de la ciudad no tanto. Había algunos problemas, que parece que el piso de madera y el piso metálico era muy resbaladizo cuando llovía, y finalmente el ayuntamiento, para haciendo caso omiso a la queja de los proyectistas, decidió poner un suelo sintético, un espacio de una especie de alfombra verde sintética para que la gente no se resbalara, y la plaza quedó transformada en esto. Parece que ahora creo que Adrián Guess está reproyectándola a la plaza, pero bueno, la plaza se sigue usando. Pero es un cambio, como decía antes, superficial literalmente, no en un sentido metafórico. Se cambia la superficie para mejorar el entorno. Y volvemos al entorno del Parque de España, en este caso al Centro de Expresiones Contemporáneas, al CEC de la Municipalidad de Rosario, que podría incorporarse a esta categoría también, ¿no? Lo que se hace es reutilizar los viejos galpones para nuevas actividades, con una intervención mínima, que es sobre el piso, acá sobre los galpones, pero después una intervención mínima de un espacio verde, y acá, donde está la pista donde los chicos hacen skate, patinan, en realidad esto era el basamento de otros galpones. Se sacaron los galpones y se dejó el basamento de hormigón. Algunos se utilizan para exposiciones, y acá acá había galpones, se sacaron los galpones, se dejó la base, y hoy en día se utiliza para andar en bicicleta, para patinar, etc. Se reconfiguró la superficie con una inversión mínima. Otro tipo de intervenciones que podrían meterse en esta bolsa, mínimas, la reformulación de la Plaza Sarmiento, esto hace poco, en el 2016, ¿no? Es una intervención también superficial. Se cambia el piso, se agregan nuevas plantas. No sé si, en este caso uno podría decir que, no sé si se ha logrado un impacto tan grande. Obviamente se ha logrado un impacto importante en lo que se refiere a lo que hace el sistema de transporte público, ¿no? A la organización de las líneas de colectivos que llegaban a la plaza, pero sigue siendo un entorno bastante degradado. Todavía es un espacio de la ciudad que requiere de una intervención transformadora. Pero desde el punto de vista del paisaje, obviamente ha habido un cambio fuerte. Una intervención emblemática en este sentido podría ser la de Times Square en Nueva York, ¿no? Una plaza que era básicamente un cruce de caminos importante, donde primero se hizo una intervención de tipo táctico, simplemente se pintó el suelo, se restringió el espacio destinado a la circulación vehicular, y se hizo una prueba a ver si esto funcionaba. Cuando se dieron cuenta que funcionaba, finalmente vino la reforma de la plaza. Se restringió el uso vehicular y se genera esta gran plaza peatonal. También es una intervención sobre el suelo, superficial, pero que cambia en este caso claramente el carácter del espacio urbano. O estas pequeñas intervenciones, como el plan del microcentro en Capital Federal de 2015, que de alguna manera sigue acá en Rosario lo que es la intervención sobre calle Sarmiento, el ensanchamiento de veredas sobre calle Rioja, sobre un tramo de calle Rioja, seguirían un poco esta lógica, ¿no? Cambiamos la superficie
sobre la cual nos desplazamos para lograr un cambio de carácter de la calle, del espacio público. También son intervenciones mínimas. Otra categoría de la que hablan los autores son lo que ellos llaman operaciones graduales. O sea, acá ya estamos hablando de intervenciones de una escala más importante, de 20 hectáreas por lo menos, y se intenta dar respuesta a problemáticas urbanas generales, tomando como punto de partida lo que es el desarrollo de un fragmento de ciudad. Lo que se intenta es replicar la lógica de construcción de la ciudad tradicional, ¿no? Un proceso de urbanización. El ejemplo con el que los autores ilustran este tipo de intervenciones es Battery Park. Battery Park está en el sur de la isla de Manhattan, es lo que vemos aquí, encerrado en esta línea de eje. Era suelo ganado por la ciudad de Nueva York al río Hudson. En realidad es suelo ganado con tierra que se sacó de las excavaciones de los cimientos de algunas torres de Wall Street, y principalmente de lo que fueron las Twin Towers, las hoy extintas Twin Towers. Se iba ganando suelo al río. Lo que vemos aquí enfrente es New Jersey. Acá se ve la isla de la Estatua de la Libertad. Esto era suelo ganado, era esto. No había nada. Hubo distintos planes para ocupar ese sector, un plan de la década del 60, como vemos es una gran intervención, no conseguí más imágenes, pero vemos acá las imágenes, típica también de la arquitectura moderna tardía, de la década del 60 y principios de los 70, era una gran intervención unitaria para incorporar ese suelo ganado al río Hudson a lo que es Wall Street, el barrio financiero de Nueva York. Nunca se hizo, se hicieron solamente algunas torres, acá vemos las viejas Twin Towers, pero ese proyecto fracasó en gran medida también porque a principios de la década del 70 no existía el capital, o no había capitales interesados en desarrollar toda esa intervención, ¿no? Y el Estado no lo iba a hacer. Estamos hablando de una época de una crisis, donde fue la crisis del petróleo a principios de los 70, y realmente el proyecto no cuajó. En 1979, el Ayuntamiento de Nueva York contrata al estudio SOM para que haga un análisis y un diagnóstico de por qué ese proyecto no había cuajado, y eventualmente para que realice una nueva propuesta. ¿Qué es lo que hacen? Dividen el área a intervenir en sectores, 2 sectores residenciales y un sector comercial en el centro, y lo que hacen, a diferencia del proyecto anterior, es continuar la retícula de Manhattan, en este caso de Wall Street. Incorporar esto a la ciudad preexistente, a la estructura urbana preexistente. Hay distintos estudios, este documento creo que lo tenemos subido a Moodle, si no lo podemos subir porque es interesante, ahí está en inglés, y como se darán cuenta está escrito a máquina todavía. Entonces ya la máquina, pero bueno, los distintos estudios que es interesante que ustedes hagan también, ¿no? En el proyecto, ¿no? La superficie destinada a suelo residencial, 42%, a suelo comercial, a usos comerciales el 9%, espacios públicos abiertos, 30%, y las calles, que también forman parte de los espacios públicos abiertos, casi el 20%. Como podemos ver, el 50% de la superficie está destinado casi a espacio público. Y en realidad acá lo que se hace es convocar a distintos inversores a construir en las distintas manzanas. Se reproduce, como decíamos antes, el típico proceso de construcción de la ciudad capitalista tradicional.
Apertura de calles, de manzanas. Acá vemos un obrador. Esto ya está terminado, construido. Y lo que vemos acá en obra es lo que vemos acá. Se va conformando un nuevo fragmento de ciudad que se incorpora a la ciudad ya consolidada, al tejido, en este caso, de Wall Street, también con nuevos espacios públicos sobre el río, un paseo sobre el río Hudson y esta sucesión de distintas imágenes que son típicas de la ciudad contemporánea. Si uno va por ahí y dice, bueno, ¿dónde está el proyecto? No, en realidad es una expansión de la ciudad, donde hay paseos sobre el río, calles con la actividad habitual que suele haber en las calles, ¿sí? Comercio, circulación, nuevos espacios verdes, nuevos espacios residenciales o de oficinas. Otra categoría que probablemente tenga poco interés en el marco del ejercicio que ustedes están dando es lo que ellos llaman revitalización de áreas centrales. Esto aplica principalmente a las ciudades europeas, ¿no? Hace referencia a la revitalización de centros históricos europeos. Durante gran parte del siglo XX, digamos, entre la Segunda Guerra Mundial, el final de la Segunda Guerra Mundial y la década del 60, muchos centros históricos europeos estaban fuertemente deteriorados, no solamente en términos edilicios, sino que estaban tuburizados, eran áreas abandonadas, degradadas de la ciudad. A partir de la década del 60 empieza a haber una sucesión de planes en distintas ciudades para revitalizar los centros históricos. Los centros históricos eran prácticamente un hueco en la ciudad, ¿sí? Y lo que se intenta hacer es reincorporarlos a la dinámica urbana. El ejemplo que usa Busquets es el de un proyecto propio, en un proyecto de él, que fue el master plan de la ciudad de Toledo. La ciudad histórica de Toledo, ustedes saben, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y presentaba un grado de deterioro medio, tampoco era tan grande, pero sí requería alguna intervención para revitalizarla un poco. Bueno, y se inician los típicos estudios que son obligados en este tipo de intervenciones, ¿no? Un relevamiento intensivo de lo que hay, monumentos, edificios con valor patrimonial, edificios de interés patrimonial, yacimientos arqueológicos, equipamientos existentes, equipamientos religiosos, culturales, sociales, administrativos, docentes, etcétera. Un relevamiento de los distintos tipos de espacios verdes que hay ya en la ciudad, desde plazas a parques, un esquema de las distintas alturas del tejido y finalmente las propuestas, un programa de actuación, sectores de actuación residencial, nuevos equipamientos que se proponen, nuevos espacios libres, verdes propuestos, nuevas infraestructuras, identificar sectores que necesitan una rehabilitación por la degradación del tejido y eventualmente sustitución, y después ya hacer foco en estos espacios con proyectos urbanos más acotados, ¿no? Pasar de la escala general a la escala micro. Pero bueno, acá no me voy a detener mucho. Hay un ejemplo que se aleja de lo que es el caso de los centros históricos europeos, pero que podría ser homologable también, que es el de la revitalización del área central de la ciudad de Melbourne, que fue llevada a cabo por el estudio de Yangel. El área central de Melbourne se caracterizaba por estos callejones, que era el espacio que quedaba entre los grandes edificios del centro, ¿no? No se usaban para nada, eran áreas de paso, muertas. Lo que hace él es promover una normativa, un cambio normativo que permita la apertura de estos paredones para la instalación de actividades comerciales y generar
una red de calles peatonales en pleno centro de Melbourne para revitalizarla. Estas son imágenes que se lograron en ese entorno. Una revitalización de un área central, en este caso moderna. Otro tipo de intervención que también es lejana, probablemente lejana al tipo de intervención que vamos a hacer nosotros, que están haciendo ustedes, que es lo que los autores llaman perspectivas tradicionales. Acá lo que se busca es recuperar un modelo de ciudad que era típico del siglo XIX y de principios del siglo XX. En realidad es un modelo de ciudad ideal, probablemente una ciudad que nunca existió, pero que en el imaginario colectivo se asume que era la ciudad típica del siglo XIX, muy bien representada en este cuadro de Norman Rockwell. Estamos hablando de una tendencia norteamericana, principalmente. Lo que se intenta es recuperar este tipo de urbanidad. Y el ejemplo clásico que acá los autores usan es el de Seaside, en Florida, en Estados Unidos. Esta urbanización, que es donde se filmó Truman Show, y lo que intenta hacer es recuperar una idea de ciudad asociada con lo que era la ciudad del siglo XIX, la ciudad norteamericana del siglo XIX. Que repito, probablemente es una ciudad más mitológica que real, pero bueno, esta ciudad de una escala media, recorrible con la tracción a sangre a nivel peatonal, este tipo de imagen. Y el mayor exponente de esta corriente es algo que existe en Estados Unidos, que es lo que se conoce como New Urbanism, el nuevo urbanismo, que lo que busca, tiene 10 principios rectores: peatonalización, conectividad, mezcla de usos y diversidad, mezcla residencial, arquitectura y diseño urbano de calidad, estructura de barrio tradicional, aumento de la densidad, transporte inteligente, sostenibilidad y calidad de vida. En realidad son 10 puntos con los que nadie podría estar en desacuerdo. Prácticamente la cuestión es cómo se materializan estos 10 puntos. Desde el New Urbanism lo que se intenta es materializarlos recurriendo a este tipo de propuesta urbana. Hay otra categoría de intervenciones que proponen los autores, que es lo que ellos llaman territorios reciclados. Y aquí estamos hablando de sostenibilidad, de grandes intervenciones que lo que intentan hacer es reestructurar grandes extensiones de suelo en las cuales el asentamiento humano es asumido como un elemento más de un sistema complejo atravesado por sistemas naturales de soporte, ¿no? Recuperar la naturaleza, incorporarla al desarrollo urbano, y el ejemplo con el que ilustran este tipo de intervención es el de Hampshire Park, que creo que lo hemos visto en análisis. En realidad es un gran plan para un área metropolitana, ¿no? Que está ubicada acá. Son una serie de ciudades ubicadas en el valle del río Hampshire, es tributario del Rin. Está ubicada entre los ríos. Este es el río, el Ruhr, perdón, este es el Ruhr y este es el Lippe. Y acá está el río Hampshire, que es un río de menor caudal. Este era el área de mayor nivel de industrialización de Alemania en el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX. Era el epicentro de la revolución industrial en Alemania. Se lo conocía como el patio trasero del Valle del Ruhr, 800 kilómetros cuadrados, más de 2 millones de habitantes y 17 ciudades, que son los puntitos que vemos acá. Este es el río. Un rápido crecimiento durante la revolución industrial,
era la principal proveedora de acero y carbón de Alemania, se producían armamentos antes y durante las guerras mundiales. En 1950 tenía la mayor concentración de autopistas de toda Europa, y en 1960 era la mayor área industrial de toda Europa. Este era el típico paisaje. En un área, como se podrán imaginar, altamente contaminada, pero de mucha actividad industrial, hasta mediados de la década del 60, donde el modelo fordista empieza a encontrar sus límites y es reemplazado por otro tipo de modelo de organización de la industria, como es el post-fordista o toyotista, y esto tiene un impacto en el territorio, tiene un impacto en las grandes áreas industriales que estaban consolidadas desde la revolución industrial, y la población empieza a descender. Lentamente, paulatinamente, pero empieza a descender. Muchas fábricas empiezan a cerrar, la extracción de carbón prácticamente desapareció, pero como resultado de la actividad intensiva industrial y minera a la que había estado sujeto toda esa área metropolitana, el entorno está absolutamente deteriorado, con menos actividades, menos población, pero deteriorado. Se lo describe como un paisaje fragmentado, antiguas minas de carbón y acerías abandonadas, grandes superficies de suelo impermeabilizado, un sistema hídrico degradado, porque el río Énger se usaba como un gran desagüe de la actividad industrial a cielo abierto. Estas colinas, que parecen tan lindas, en realidad eran artificiales, eran productos de la actividad minera, relaves esparcidos por todo el área, por todo el área metropolitana. O sea, se lo caracterizaba como un paisaje artificialmente estabilizado y técnicamente controlado. En 1989 se inicia una IVA, ustedes saben lo que eran las IVA en Alemania, que eran las International Bauausstellung, exposiciones internacionales de arquitectura, las más famosas, por lo menos para los arquitectos, se hicieron en Berlín, pero en 1989 se hace en todo el área metropolitana del río Énger, y lo que se inicia en realidad es un gran proceso de reconversión de esta área metropolitana altamente degradada. Un proyecto de planificación que abarcaba 120 proyectos durante un periodo de 10 años y que implicaban un conjunto de inversiones públicas y privadas de más de 2.500 millones de euros. Lo que se perseguía eran reconstruir las cualidades ecológicas y paisajísticas del río, regenerar el sistema de aguas naturales, haciendo foco en el uso del agua de lluvia, del agua pluvial, desarrollar nuevas industrias, nuevos nodos de negocios y nuevos centros tecnológicos, rehabilitar barrios históricos y construir nuevos barrios residenciales, y preservar y reciclar en términos funcionales las infraestructuras industriales. Se habla de Énger Park porque el concepto general fue concebir toda esta área metropolitana como un gran parque, un parque gigantesco de escala metropolitana, pero decían un parque que no está conformado solamente por elementos naturales implantados como pueden ser árboles, césped y lagunas, sino también entender que esas viejas infraestructuras industriales pueden ser elementos paisajísticos que conforman un gran parque. Lo que se hizo fue organizar todo el área en 7 corredores norte-sur, que vemos acá, que atraviesan perpendicularmente el río. Cada uno de esos corredores albergaba entre 3 y 5 ciudades y se iban reutilizando las industrias, ¿no? Por ejemplo, acá vemos un canal que estaba en el medio de un área industrial que en invierno se congela y pasa a ser una pista de patinaje, y en verano es un estanque de agua. Estas viejas instalaciones industriales que pasan a ser usadas para hacer deportes, un viejo tanque de gas
Se especuló con transformarlo en un teatro o en un tanque para hacer buceo, que es lo que terminó siendo. Acá. Centros culturales, espacios deportivos en el medio de las fábricas, nuevos espacios verdes, las viejas infraestructuras ferroviarias también incorporadas con esta lógica paisajística, las viejas colinas artificiales también incorporadas a un sistema de espacios verdes para pasear, la recuperación del agua, y la construcción de nuevos barrios residenciales. Lo que se pretende es pasar de este paisaje típico de la ciudad industrial a un paisaje que de alguna manera responda bien a los nuevos estándares de desarrollo sostenible que hoy manejamos en urbanismo. También la escala de esta intervención en gran medida, más allá de algunos valores, probablemente seguramente sobrepasa el tipo de ejercicio que están haciendo ustedes, pero algunas ideas se pueden tomar. La penúltima categoría de la que hablan los autores es lo que ellos llaman composiciones analógicas, que lo que hacen es repensar la escala del viejo master plan tradicional para repensar la ciudad como una sucesión de pequeños barrios, de pequeños proyectos urbanos interconectados entre sí. Lo que se intenta es recuperar la idea de la escala barrial, de la escala humana, por eso se habla de lo analógico. Un ejemplo, el ejemplo que usan los autores para ilustrar esta categoría, en realidad no es un proyecto urbano, sino que es un libro. Es Urban Task Force, de Richard Rogers, que es un encargo que le hizo el gobierno del Reino Unido a Richard Rogers para que él, en la década del 90, para que ellos hagan, de alguna manera, clasifiquen los distintos desafíos urbanísticos que tenían las ciudades del Reino Unido y que propongan líneas de acción para enfrentar esos desafíos. El gran desafío del que ellos ven en las ciudades anglosajonas era ¿no? El de la ciudad que se va dispersando con muy bajas densidades y la desestructuración del entramado urbano que esto supone y también el costo que tiene mantener este tipo de ciudad tan dispersa. Y lo que ellos proponen es recuperar, si ustedes ven esta imagen, recordarán lo que era la imagen de la Garden City de Howard, ¿no? Recuperar esa idea de una ciudad que en vez de ir creciendo como una mancha de aceite, vaya creciendo a partir de núcleos urbanos manejables en una escala peatonal y que estén interconectados entre sí. Se buscan grandes densidades en este sentido. Lo que ellos ven es que dicen que en el estudio dicen que cuando un entorno urbano tiene un radio mayor a 780 metros, la gente se tiende a dispersar, o sea, empieza a usar el automóvil. Cuando yo tengo un radio que no supera los 540 metros, se tienden a generar centralidades y la gente empieza a desplazarse a pie o en bicicleta. Lo que se intenta es esta lógica de concebir la ciudad como un conjunto, básicamente como un conjunto de barrios. También recordarán de introducción al urbanismo el concepto de neighborhood unit de Clarence Perry de principios del siglo XX en Estados Unidos. Esta idea de que la ciudad tiene que ser una sucesión de unidades vecinales manejables en la escala peatonal. Y que esto puede servir para ayudar a que la disgregación de los distintos espacios públicos, parques, calles comerciales, distintos equipamientos, pasen a integrarse como parte de una red.
Y esto está directamente relacionado con la escala peatonal. Obviamente, si yo estoy en una ciudad que solamente es manejable mediante el automóvil, esta idea de integración tiene sentido, pero a un nivel circulatorio, nada más. No a un nivel paisajístico, no a un nivel de uso del sistema de espacios públicos. Otra tendencia que podría incorporarse en esta categoría es la de los barrios de 20 minutos, algunos hablan de barrios de 15 minutos, cuyo ejemplo probablemente más conocido, con el que se inició todo, fue el caso de la ciudad de Portland en 2012 en Estados Unidos. La idea era que toda la ciudad, todos los barrios de la ciudad, en cada barrio no sea necesario desplazarse caminando más de 20 minutos para acceder a los servicios básicos y a los comercios de cercanía. Un poco esa era la idea. Estos son relevamientos que se hicieron en la ciudad de Portland en aquel momento. Se ven los distintos clústeres, los distintos centros comerciales, grandes almacenes, presencia de veredas. Ustedes saben que en las ciudades norteamericanas, donde los suburbios son tan importantes, hay grandes cantidades de barrios que no tienen veredas, ¿no? La única manera de circular es con el automóvil. Y lo que se hace acá es una suerte de diagnóstico, ¿no? Las áreas, los sectores que están pintados en amarillo son áreas que están muy bien servidas, donde la gente puede acceder rápidamente a los servicios básicos y a los comercios de uso cotidiano. A medida que se va oscureciendo, nos empezamos a encontrar con sectores de la ciudad donde esa situación, esa cuestión empieza a empeorar. Lo que se intenta es homologar todo esto. Uno podría discutir sobre la viabilidad de este enfoque cuando hablamos de ciudades de esta escala, pero bueno, se incorpora un poco a la lógica de la ciudad pensada como un conjunto de vecindarios manejables a un nivel peatonal. Y acá sí se pueden tomar ideas también para el proyecto de ustedes, que es la última categoría que proponen los autores, que es lo que ellos llaman procedimientos especulativos. En realidad son investigaciones urbanísticas experimentales que lo que intentan es formular nuevos principios urbanísticos. Aquí empezamos a experimentar y empezamos a jugar. De lo que se trata es de ver la ciudad con ojos distintos, que es lo que hace Saul Steinberg en esta foto también clásica, ¿no? En realidad lo dibujó. En realidad lo que vemos aquí es una terraza de un edificio con los conductos de ventilación, chimeneas, y lo que él hizo fue dibujar esto como si fuera una ciudad. Dibujó ventanitas. Está viendo algo, en este caso, una terraza, un edificio, como algo distinto. ¿Qué es lo que podría ser? Hay un ejercicio que se hace con los chicos, a veces en preescolar, así, que es mostrar un objeto cualquiera, por ejemplo, una goma de borrar, y decir, imagínense cuántas cosas distintas podría ser esto. Hay gente que se imagina 15 cosas distintas y hay otros que tienen menos imaginación y que se imaginan 2. Bueno, es tratar de pararse en un entorno, en este caso, como hace Steinberg, en una terraza, y decir, ¿qué otra cosa podría ser esto? Y se imagina, bueno, con unos dibujitos mínimos yo lo transformo en una ciudad. El ejemplo que usan los autores para ilustrar estas intervenciones experimentales es en realidad una obra que no es una obra urbanística, es el Blair Building de Diller y Escofidio, que se hizo para una exposición en Suiza, en Yverdon, en 2002. Era una construcción liviana encima de un lago, a la que se llegaba por unos puentes, y en realidad la estructura de caños eran caños que conducían agua, vapor de agua principalmente, y que salían. Se llama el edificio Blur Building porque es el edificio borroso. En realidad un edificio que quedaba oculto en una nube, no se veía.
Uno llegaba al edificio, obviamente encapotado, porque era meterse literalmente adentro de una nube. ¿Por qué estamos hablando de lo experimental acá? Bueno, es una experiencia nueva. Nosotros no caminamos, no atravesamos las nubes cuando volamos en avión. Bueno, ¿y qué pasa si construimos un entorno caminable que sea como andar en una nube? Una experiencia nueva, que lo puedo trasladar eventualmente a una ciudad o no. Para caminar por adentro del Blair Building, que ya no existe más. Claro, se demolió. Distintos esquemas. Diller y Scofidio son los responsables de una obra que también podría entrar en esta categoría y que todos conocen, que es el Highline Park en Nueva York, que era un ferrocarril elevado que atravesaba algunos barrios de Nueva York a principios del siglo XX y que después quedó en desuso. Quedó la infraestructura, como suele ocurrir con las vías del tren, empezó a crecer vegetación, fue reclamada, digamos, por la naturaleza, pero este estaba abandonado. Hubo un momento, a principios de este siglo, donde el Ayuntamiento de Nueva York decidió demoler esta estructura, pero algunos vecinos, que con esta cuestión de nostalgia y del afecto y podríamos decir, de apropiación sentimental con esa estructura, iniciaron un petitorio, un movimiento para impedir la demolición de esta estructura, y a partir de esa idea se abrió a un concurso de ideas para ver qué se podía hacer con esta estructura, ya asumiendo que el tren no iba a pasar por ahí. El concurso lo ganan Diller y Scofidio, que lo que proponen es hacer un parque lineal sobre las viejas infraestructuras ferroviarias. Estas son láminas del proyecto, perspectivas del proyecto, que no me voy a detener a explicarlo porque ustedes ya lo conocen. Se utilizó en gran medida la vegetación que ya había crecido espontáneamente y se inauguran nuevas perspectivas sobre la ciudad existente. Es una nueva forma de ver la ciudad desde otro ángulo. Acá ya vemos un tramo construido, ¿no? Se mantienen algunos tramos de rieles, de vías del tren, pero también es, como yo decía antes, este ejercicio que le hacen hacer a los chicos, es ver una estructura preexistente y decir, ¿qué otras cosas podría hacer esto? Lo que dicen muchos psicólogos que trabajan con estas cuestiones de la creatividad es que dicen que cuando se hacen estos ejercicios en un jardín de infantes, a los chicos se les ocurren 15, 20 cosas distintas. A medida que la gente va creciendo y se hace este mismo ejercicio con chicos de secundaria, por ejemplo, y se les ocurren 3, 4 cosas. Nos vamos cerrando un poco a la creatividad. Bueno, de acá se pueden sacar algunas cuestiones. Estas son las 10 grandes orientaciones que según los autores tiene el urbanismo contemporáneo, ¿no?